Asamblea Legislativa Plurinacional de la elección de 2 vocales y los procesos que se vienen a continuación. Don Antonio, un gusto de saludarlo. Bienvenido, buenas noches. César, buenas noches, un placer de saludarte, un gusto estar aquí en Que No Me Pierda. Un saludo también a Santa Cruz, a Cecilia, un gusto estar acá. Cecilia, don Antonio Costas. Gracias, don Antonio. Igualmente, bueno, lo hemos escuchado en las últimas horas referirse a la situación que está atravesando el Tribunal Supremo Electoral, y para usted, ¿no hay crisis en este momento en el órgano en el que usted participa? ¿Hay o no hay crisis? ¿Qué se le puede decir a Bolivia luego de la renuncia de la señora Katia Uriona? No, yo considero que no hay crisis, Cecilia. Sin embargo, es un momento difícil, indudablemente. Está motivando que nosotros tengamos una reorganización interna, una reasignación de tareas. Indudablemente va a ser un esfuerzo adicional para quienes hemos quedado, y sobre todo este reencauce dentro ya de un proceso electoral como tal, que siempre tiene sus tipicidades particulares y indudablemente dificultades. Usted nos dice, don Antonio, que no hay crisis, pero hace un mes, menos de un mes, renunciaba el vocal Exeni. Ahora la renuncia de la señora Uriona. Y si bien hay quienes diferencian obviamente una renuncia de otra, porque el ex vocal Exeni lo hacía por motivos personales, la doctora Uriona decía: me voy, presento mi renuncia porque está en riesgo, no se puede trabajar el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Y además hablaba de que lo que está pasando en este momento al interior, por eso le preguntamos, porque usted está adentro, no va con sus principios ni con sus valores. ¿Qué está pasando en el tribunal que ella sale de esta forma, con este tipo de palabras, y presenta su renuncia? Bueno, indudablemente ella tiene que explicar a qué se refiere, ¿no? Esta es una situación, intuito persona. Yo considero que este es un proceso complejo, que tiene tipicidades particulares. Bueno, la misma gestión, ¿no?, de la sala, de quienes dirigimos la sala, se pone de manifiesto, y la habilidad en estos momentos, no cuando la situación es fácil, no cuando la situación no implica mayor complejo. Entonces, yo creo que lo que se nos viene a futuro es esta reorganización, nombrar una nueva directiva, una reasignación en cuanto a las tareas de cada uno de los vocales. Yo deseo mucha suerte a Katia, es una persona a la que aprecio mucho, considero que es una profesional muy destacada. Se siente, como se siente la falta también de la participación de José Luis, que es otro profesional destacado, pero quienes quedamos también estamos aptos, tenemos toda la capacidad de poder llevar adelante los procesos que se han hecho anteriormente. No han sido hechos por 2 o 3 personas, es todo un equipo. La sala plena, son los directores, son los tribunales electorales que hacen un excelente trabajo, es el CERESI, la parte administrativa. Entonces, esta es una institución que hemos tratado inclusive que sea personal. Y es cierto, don Antonio Costas, en varias oportunidades usted, incluso en este programa, ha manifestado que el Tribunal Supremo Electoral está apegado a la Constitución Política del Estado y por ende hará respetar la Constitución Política del Estado. ¿Se ratifica? Claro. Ya son un poco más de 3 años que nosotros participamos en un proceso de convocatoria pública, un proceso de evaluación pública, y a través de un proceso de votación también se nos designó. Y al momento de hacer el juramento, yo juré ante Dios respetar la Constitución Política del Estado y las leyes. Eso es algo que lo tengo vigente, lo tengo permanente, y es el norte que guía mis pasos, y entiendo que también es lo mismo que pasa con todos y cada uno de los colegas. Sin duda alguna. Entendemos que el Tribunal Supremo Electoral es un ente, es un órgano, un poder del Estado, pero que es mucho más técnico que político. Eso lo entendemos claramente, y así lo tiene que entender la opinión pública. Yo insisto en esta pregunta. ¿El vocal Antonio Costas Cític hará respetar la Constitución Política del Estado? Ese es mi juramento. Pese a que hayan otros elementos que la opinión pública ha considerado que son una violación a la Constitución Política del Estado, como una repostulación difícil. El día 8 nosotros nos vamos a pronunciar a través de una resolución
con la nómina de todos aquellos binomios que están habilitados para participar en el 27 de enero en los procesos de elección de las primarias, elección de los binomios. Entonces, para entonces vamos a hacer todas las tareas preliminares que están establecidas dentro del calendario y bueno, el órgano electoral como una instancia técnica, como usted bien lo dice, César, se va a pronunciar en esa línea. ¿Se afecta de alguna manera o no este proceso rumbo a las primarias? ¿Por qué? Porque hay varias visiones de cómo las organizaciones políticas y los partidos políticos se están presentando. Hasta el momento no hay ninguna organización política, no hay ningún partido político que haya presentado más de un binomio. Por lo menos eso es lo que está pasando hasta el momento. ¿Usted cree que haya alguna otra organización que presente más de un binomio? No sé. Hasta el momento no hay. La presentación de estos binomios tiene una fecha que es el 28 de noviembre. Entonces estamos todavía a bastante distancia de ese día, ¿no? Que es un hito justamente dentro de lo que es el calendario electoral. Parecería ser que van a ser solamente un binomio. Eso es lo que, por lo menos, de acuerdo a la información que ustedes, los medios, tan gentilmente nos hacen conocer, eso es lo que se presenta. Hasta el momento el proceso no ha sido afectado, no va a ser afectado. La Asamblea Legislativa ha anunciado que va a convocar a la elección de 2 vocales, ya verán la forma como convocan a otros 2 vocales que faltan, y los suplentes también. ¿Afecta de alguna forma la salida de 2 vocales titulares institucionalmente? Sí, tiene su repercusión, porque como toda instancia tiene una organización interna y tiene una asignación de tareas interna, pero eso no quiere decir que inhabilita el hecho de que se haya producido esa renuncia, el que nosotros continuemos con nuestro trabajo. De hecho, tenemos el quórum. Por eso es que esta convocatoria a la designación de los vocales, por ejemplo, titulares y los suplentes, me parece oficiosa. Sin embargo, está dentro del ámbito de competencia de la Asamblea Legislativa y como yo lo reconozco y así también lo he indicado y he pedido que se haga, yo respeto las decisiones que ellos tienen, como pido que se respeten las decisiones que nosotros vamos a tomar dentro de nuestras competencias. Don Antonio, ¿qué quiere decir usted con... Cecilia, por favor. ¿Qué quiere decir que le parece oficiosa, para que el país lo entienda, esta convocatoria así tan cerquita, digamos, ya cuando el calendario se ha lanzado? ¿Qué quiere decir oficiosa? En rigor de verdad, esta convocatoria para la renovación de estas vocalías se produce cada periodo anterior al cese de funciones o cese de mandato de los vocales que están en funciones. Todavía nosotros tenemos un poco más de 2 años, casi 2 años y medio, en funciones. Y existe el quórum. O sea, ¿qué quiere decir Entonces, usted que le parece innecesario? Dentro de lo que significa la tradición para la conformación de estas instancias, de estos órganos del Estado, así se ha procedido. Entonces, al existir un quórum y no ser necesario que se haga esta elección, bueno, yo considero que es oficiosa. Oficioso quiere decir entonces que para usted personalmente como vocal y explicándole al país que hay el quórum respectivo, no era necesario esta convocatoria en este momento, no es necesario correr, atropellarse, porque los tiempos y el calendario va marchando. Sí. Y don Antonio, ¿qué tan real es esto y puede tener que ver, no sé, si uno se pone a hacer un análisis de lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral, que hay como 2 bandos en este momento en el tribunal y que esto también habría afectado para la salida de la señora Katia Uriona? Es especulativo. La misma pregunta me hicieron hace un momento también, el día de ayer, respecto a cómo es el actuar que tiene el Tribunal Supremo. Yo quiero comentarle, Cecilia, que más del 90% de nuestras resoluciones, de nuestros acuerdos, de nuestras actas,
han sido de total unanimidad. Hay algunos temas en los cuales hay disidencias, pues eso es habitual, es normal. Estamos con 3,5 años ya de gestión. Yo creo que más bien la sala plena ha tenido un buen ensamble. Somos 7, no es fácil una gestión de 7 personas que tienen autoridad, que tienen diferentes visiones. Esa es la riqueza de una instancia colegiada. Entonces, no debería extrañarnos. Usted, si ve un directorio, por ejemplo, de una corporación, de una empresa o de un conglomerado familiar, en los directorios existen ese tipo de discrepancias, se vota, se toman decisiones por unanimidad o se toman decisiones por un acuerdo parcial de los socios, de quienes participan. Entonces, eso es lo que ocurre y eso forma parte de esta saludable dinámica, porque somos personas que tenemos formación, tenemos experiencia, tenemos preparación, por tanto también tenemos criterio y lo manifestamos dentro de la sala. César. Gracias, Cecilia. Estamos escuchando atentamente estas explicaciones que usted nos manifiesta como Tribunal Supremo Electoral. Nos queda claro de que ha sucedido algo dentro del Tribunal Supremo Electoral que ha disgustado a un par de vocales, aunque alguno haya dicho por razones personales, no conocemos las otras razones completamente claras, digamos, de doña Katia Oriona, y habrá que preguntar en algún momento a doña Katia Oriona qué significa la falta de institucionalidad dentro del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, no se puede en estas circunstancias, decía aparte de la misiva, hacer cumplir la institucionalidad. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral ya han manifestado hace poco en una conferencia de prensa que van a justamente trabajar en ello. Don Antonio Costas nos acaba de decir que es innecesario, porque hay el quórum que se necesita para seguir trabajando. Es innecesaria una elección de 2 vocales, pero bueno, eso dice la norma y es una tuición de la Asamblea Legislativa. ¿En qué queda todo esto, don Antonio Costas, para el país? ¿Tenemos que seguir confiando en el Tribunal Supremo Electoral? Sí, indudablemente. Y nosotros vamos a trabajar en esa línea. No ha sido menor el trabajo que hemos desarrollado desde que empezamos y lo hemos mostrado con nuestra actuación, con nuestros hechos, ¿no? Indudablemente hay decisiones controversiales, hay decisiones que ocasionan diferentes criterios y diferentes respuestas, pero lo que sí yo puedo afirmarlo de manera permanente, César, Cecilia y a todos los distinguidos televidentes, es que nosotros hacemos esto en función a las leyes, en función a la Constitución y con la visión de fortalecer nuestra democracia. Cada una de nuestras actuaciones busca fortalecer esta democracia, la participación. La ley de organizaciones políticas ha buscado eso, que las organizaciones políticas se fortalezcan. El ver, hoy día estuve haciendo un recuento de todos los libros que hemos entregado para actualización, 28.740 libros. Eso nos muestra que en este breve tiempo ha habido un sacudón, de esa inercia en la que estaban las organizaciones políticas. Yo he escuchado inclusive atentamente las declaraciones de varios líderes en las que hablan de las primarias que no deberían hacerse. Por lo menos una organización política, inclusive en sus estatutos, tenía la elección de primarias. Pero probablemente para una próxima gestión. Nosotros éramos de ese criterio también, ¿no? Que se aplique de manera progresiva el 2019, las organizaciones políticas que así lo quieran. Y el 2024 sí ya sea obligatorio para todas, ¿no? Eso era lo conveniente, creo, lo razonable, hubiera dado una interesante transición. Bien. Importante las palabras de don Antonio Costas. Cecilia, si usted tiene una última consulta ya para cerrar nuestra entrevista. Usted nos decía, don Antonio, que hay decisiones controversiales que ha tomado y seguramente que seguirá tomando el Tribunal Supremo Electoral. Una de estas decisiones controversiales será la del próximo 8 de diciembre, ¿verdad? Seguramente.
porque habrán personas y habrán organizaciones políticas que estén de acuerdo con las decisiones y habrán otras que no están de acuerdo. Entonces, siempre cuando se afectan intereses particulares o intereses de partidos políticos, no todos están conformes. Y allí ha dicho usted que hará respetar la Constitución. Así lo dije, Cecilia. ¿Y lo mantiene? Así lo dije, Cecilia. ¿Y lo mantiene? Desde luego. Muchas gracias, don Antonio. Cecilia, un placer de saludarla. Igualmente. Antonio Costa, muchas gracias por habernos acompañado esta noche acá en Que No Me Pierda. Importante la información que usted nos brinda acá en nuestro programa para todo el país, que está mirando atentamente y quiere saber qué va a pasar en el Tribunal Supremo Electoral. Queda claro. Muy gentil, gracias. César, buenas noches, un placer. Gracias, como Muchas siempre. gracias. Cecilia, muchas gracias por haber compartido con nosotros.